Bueno, ahora sí, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo te ha ido esta semana? Bueno, con el estudio del tema, ¿se has logrado leer algo? Tengo un taller de corto, entonces estaba sacando del taller primero. ¿Me vuelves a repetir, por favor? ¿Yo? No, pero que no he podido leer todavía porque como tenía un taller de corto, Claro. terminar y pica en la noche. Ah, Pero no es nada. perfecto. No hay problema. ¿Cuál es que es tu nombre? Juan Carlos Quiñones. Ah, perfecto. Juan o Luis. Es que no se oye muy bien. Bueno, Por acá la señal está un poquito malita. sí, un poco. Bueno, entonces, en vista de que no has logrado realizar pues como una previa lectura, entonces le voy a orientar de cuál sería la dinámica que vamos a utilizar durante este tema. Entonces voy a compartir la pantalla, ¿sí? Usted no está escuchando lo que Ahí estás viendo la pantalla. sí. Bueno, entonces me vas a colaborar porque como yo estoy grabando, vas a apagar tu micrófono y cuando me tengas que hacer una pregunta lo enciendes, por favor, para aislar el ruido. Sí, muchas gracias. Gracias. Entonces quedo atenta para que me estés haciendo preguntas en el momento que lo consideres. Entonces, esta semana me voy a ir para nuestra plataforma, el tema 2. Nosotros vamos a estar trabajando los regímenes aduaneros, ¿sí? Y vamos entonces a dedicar el estudio desde el 13, desde ayer hasta el 19 de julio. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito dejarles como instrucción? Acá en recursos de aprendizaje está el módulo de la asignatura. Quiero ser clara con ello, el módulo en este momento se encuentra en construcción para su actualización, ¿sí? Entonces, pues de igual forma yo allí lo voy a referenciar, pero para efectos aduaneros y cambiarios necesito ser explícita y que me puedan entender que la nueva norma es el decreto 1165 del 2019. Por lo tanto, la norma que está incluida en el módulo no corresponde. Entonces, mi sugerencia es para que puedan tener claridad de que la nueva regulación ya es el decreto 1165. Yo les dejé en la carpeta que dice tema 2, perdón, en la pestaña 2 hay una carpetica que dice tema 2 y ustedes allí van a encontrar todos los archivos pues adjuntos, que en este caso es el decreto y estas diapositivas que son las que vamos a trabajar hoy de regímenes aduaneros. ¿Cuál es la idea? En recursos de aprendizaje yo les dejé lo siguiente. No, finalmente nosotros vamos a terminar leyendo todo el decreto, pero para esta semana, ¿qué necesito? Que de este decreto me lean los siguientes artículos. Entonces yo aquí les estoy dando la orientación. En cuanto a las definiciones, me van a leer el artículo 3. En cuanto a qué es obligación aduanera, artículo 4, 5 y 6. ¿Quiénes son los obligados aduaneros? En el artículo 7. Entonces yo voy a ir descargando decreto para poderles mostrar ello. Entonces la idea es que ustedes puedan realizar el estudio de esta manera. Responsables de la obligación, artículo 8. Y los regímenes, entonces aquí están. Régimen de importación, aquí están los artículos del 140 al 288, el régimen de exportación, a cuál le corresponde, el régimen de tránsito. Entonces, de este modo es la invitación que les estoy haciendo para que puedan realizar un estudio adecuado del material disponible esta semana. Entonces, en primera instancia, les voy a compartir estas diapositivas que tengo ya publicadas y quiero hacer referencia a la obligación aduanera. Entonces recuerden que esta semana estamos trabajando los regímenes que existen aduaneros.
Entonces, yo aquí les estoy dejando la norma para que sea más fácil la posterior consulta por parte de ustedes. ¿Qué quiero que me entiendan que es una obligación aduanera? Es un vínculo jurídico entre quién, entre la administración aduanera y cualquier persona directa o indirectamente relacionada con cualquier régimen, modalidad u operación aduanera, derivado del cumplimiento de las obligaciones correspondientes a cada una de ellas. Entonces, es importante tener en cuenta que nosotros tenemos obligaciones, ¿sí? Tributarias, fiscales, contables, pero en este caso para efectos aduaneros también vamos a tener unas obligaciones las cuales debemos cumplir, como que pagar los tributos adecuadamente, por ejemplo, de una importación. Si yo voy a hacer una exportación, entonces debo de cumplir con mi obligación sustancial y formal. ¿Cuál es? Inscribirme en el RUT, es presentar la correspondiente declaración. Entonces, finalmente, todos estos elementos u obligaciones las tenemos que conocer con la finalidad de poder cumplir con ellas. Porque fíjense que si yo no conozco la norma, pues finalmente puedo incurrir en un error y ya sabemos que lo que se va a ocasionar va a ser entonces un posible pago de ¿qué? De una sanción. Por aquí veo que se une Natalia, la saludo. Te comento que estoy explicando el tema de esta semana que hace referencia a los regímenes aduaneros. Si de pronto tienes alguna pregunta, pueden ir activando los micrófonos y la van haciendo. Los obligados aduaneros los vamos a encontrar, reitero, soy enfática en ello, el decreto 1165 del 2019. Esa es la nueva regulación aduanera para que no se me vayan a confundir con lo que está en el módulo. En el artículo 7 de ese decreto, yo quiero que nos quede claro que vamos a encontrar unos obligados aduaneros directos e indirectos. ¿Cuáles son los directos? Los usuarios como importador, exportador o el operador de comercio exterior. Ahorita vamos a mirar quiénes son los que pueden actuar como operador de comercio exterior. Y los indirectos son los obligados a prestar colaboración o a suministrar información a solicitud de la administración. Entonces nos dice que el indirecto es toda persona que en desarrollo de su actividad haya intervenido de manera indirecta en el cumplimiento de cualquier trámite u operación aduanera y en general cualquier persona que sea requerida. Entonces les voy a dar un ejemplo. Yo voy a decir que voy a importar unos bienes, pero yo no voy a realizar la importación de forma directa, sino que voy a utilizar entonces a un tercero para que me realice esa importación. Ese tercero será entonces un obligado también a prestar colaboración o a suministrar información. ¿Por qué? Porque él de forma indirecta me está representando para poder realizar esa operación de comercio exterior. Una cosa es ser obligado y otra cosa es quienes son declarantes. Entonces, en el artículo 32 y 33 de ese decreto 1165, de pronto hay alguna preguntita allí. Bueno, no. Hola. Pero así como usted dice, profe, bueno, disculpe. Tranquilo. Así como usted dice que el indirecto, o sea, que uno por medio de una persona puede hacer una compra. Entonces ahí los impuestos serían cargados a él o a la obligación es de quien esté en ese momento presentando la declaración, pero en realidad es del importador. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de una declaración de importación donde podemos ver reflejado que, denme un momento, hasta se las voy a presentar de una vez. Yo miro acá. Denme un segundo, que por aquí alguien desea conectarse. Denme un momento. ¿Dónde tengo yo esa declaración? Por ejemplo, bueno, aquí no tengo la declaración, voy a buscarla, pero están viendo allí, por ejemplo, una factura. ¿Están viendo una factura? Sí, profe. Entonces, miren que acá está actuando este operador que se llama Agencia de Aduanas Dinámica S.A. Y esta persona, por ejemplo, le va a cobrar, voy a colocar que la compañía se llama Paula Sass.
Entonces Paula va a importar un producto, pero no lo va a hacer de forma directa, sino que Paula va a contratar a Dinámica S.A. para que realice la importación. Entonces, fíjense en esta factura. Esta factura que me está cobrando a mí esta agencia de aduanas tiene una relación y dice pago a terceros. ¿Sí se dan cuenta allí? Pago a terceros. Y dice pago de impuestos. Entonces, Dinámica, como va a actuar como el declarante, porque él me va a presentar la declaración, él tendrá que realizar ese pago de impuestos, pero finalmente quien tiene la carga tributaria va a ser Paula Sas, ¿sí? Entonces miren que en la factura Dinámica me va a cobrar a mí los impuestos, 16 millones, unas facturas, por ejemplo, esto de Contecar es de traslados del certificado de INVIMA, porque esto es una factura pues de la vida real, donde se están importando unos productos alimenticios y allí es donde actúan. Recuerdan que la semana pasada veíamos cuáles eran aquellas entidades que entraban entonces a regular y una de ellas era el INVIMA, otras decíamos que era el ICA, dependiendo entonces del bien que se esté importando. Y fíjense que aquí están relacionados los ingresos propios. Esto es lo que está cobrando la empresa Dinámica a Paula Sas. ¿Por qué? Por realizar el servicio de nacionalización, por los gastos de servicios, por la elaboración del registro de importación, por los servicios de diligenciar los formularios. Entonces, fíjense que allí vamos a encontrar que hay unos obligados directos e indirectos. Directo, ¿quién va a ser? Coloquémosle aquí el nombre, Paula Sas. Indirecto será Dinámica Sas. Voy a mirar si tengo acá una de importación, pero creo que no lo tengo acá. Denme un momento. Bueno, esas se las quedo debiendo para la próxima semana, la de importación, para que la miremos, porque allí ya voy a empezar a tocar el tema de los formularios la próxima semana. Entonces allí les muestro en una declaración donde van los datos del declarante y de la persona pues que está realizando la importación de forma directa e indirecta. Entonces nos dice que el declarante es el que hace una declaración de un régimen aduanero. Y fíjense lo importante que me está diciendo aquí, ya sea en nombre propio o en cuyo nombre se realiza por parte de un tercero. Entonces allí es donde va cobrando sentido esto de que hay unos obligados aduaneros directos e indirectos. Miren que el declarante no necesariamente es el que está adquiriendo ese bien. Yo puedo utilizar entonces un operador de comercio exterior para realizar esa declaración del régimen aduanero. La primera obligación como declarante es el aporte de la totalidad de la información, los documentos que de manera veraz soportarán esa declaración aduanera. Si la declaración la elabora directamente el declarante, responderá por el lleno total de los datos exigidos en la misma y por la correcta determinación del valor en aduanas. Entonces, la empresa Dinámica, yo la contraté, Paula Sas, para que me realice la importación de un bien. Yo le voy a pagar a Dinámica para que Dinámica le pueda pagar a la DIAN el valor de qué? Del IVA, el valor del arancel y todos los tributos que sean necesarios, todo el valor en aduanas. Fíjense en esto, en todo caso, el pago de los derechos e impuestos, intereses, valor del rescate, sanciones si hay lugar, siempre será la obligación ¿de quién? Del declarante. Entonces ya nos tiene que quedar claro que el declarante puede ser de forma que el que está importando o no, porque ya me está diciendo aquí que puede ser a nombre propio o a nombre de un tercero. ¿Está claro? ¿Está claro hasta allí? ¿Está claro hasta allí, chicos? Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces ya sabemos que hay obligados, hay declarantes. Podrán actuar ante las autoridades aduaneras como declarantes, las agencias de aduana. Entonces, fíjense que el ejemplo que les mostré ahorita era agencia, denme un momento. Sí, agencias de aduanas, nivel 1. Los almacenes generales de depósito, entonces yo aquí les estoy dejando quiénes son. El importador o el exportador cuando actúan de manera directa. Los viajeros en los despachos de sus equipajes. La Sociedad de Servicios Postales Nacionales,
los turistas cuando realizan importación temporal de vehículos, los consignatarios de las entregas urgentes que ingresen como auxilios para damnificados, la nación, las entidades territoriales, entidades descentralizadas, agentes diplomáticos. Entonces miren que yo aquí les dejé pues como con claridad quiénes son los que pueden actuar como declarantes, ¿sí? Aquí están entonces todos los que pueden actuar como declarantes. Ay, que dónde está, profe, qué norma. Entonces recuerden que yo por eso les quise dejar este material con la finalidad de que puedan encontrar el fundamento teórico. Ahí está, artículo 32 y 33 del decreto 1165 del 2019. Entonces miren que en la actualidad tenemos una norma muy reciente donde se compila todo este tema de régimen aduanero. Reitero, para los que se están uniendo, les doy una cordial bienvenida. Necesito que nos quede claro que en la página yo les dejé aquí el recurso para que lean el módulo, pero el módulo está siendo actualizado y en este momento el decreto o la nueva regulación es el decreto 1165 de 2019 y en el módulo tenemos el decreto anterior para que no se me vayan a confundir. Entonces ya todo este documento que estamos trabajando en este momento, que ustedes de hecho ya lo tienen en la página, está con la norma nueva. Entonces, ahorita dentro de dentro de los obligados aduaneros, yo les indicaba, hay unos que son directos e indirectos. Y uno de ellos puede ser el operador de comercio exterior, uno de los obligados. Entonces nos dice que un operador de comercio exterior es el que hace parte o interviene y lo puede hacer de forma directa o indirecta en los destinos, regímenes, operaciones o en cualquier formalidad aduanera, ya sea para prestar servicios complementarios de apoyo o sencillamente de asesoría en temas de comercio exterior, es decir, que va a ser un coadyuvante en el cumplimiento de esa operación de comercio exterior. Quiero que nos quede claro que el operador de comercio exterior pueden ser personas o pueden ser lugares que lo hacen a través de un titular. Como personas, ¿quiénes pueden actuar como operador de comercio exterior? Entonces miren acá, las agencias de aduana, los agentes de carga internacional, los agentes aeroportuarios, los agentes marítimos, los agentes terrestres, las industrias de transformación y ensamble, operador postal oficial o concesionario de correos. Y como lugares, ¿quiénes podrán actuar como operador económico? Los depósitos, los puntos de ingreso o salida para la importación o la exportación, por redes, ductos o tuberías, las zonas de control comunes o varios puertos o muelles, la zona de verificación. Denme un momento, yo le voy dando aquí a aceptar a los que se van uniendo. Las zonas primarias de los aeropuertos. Entonces, la idea es que vamos a ir trabajando durante las próximas semanas estos temas. Los operadores de comercio exterior requieren para iniciar sus actividades de un registro aduanero otorgado por la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero de la Dirección de Gestión de Aduanas. Entonces, vuelvo y reitero, yo aquí en estas diapositivas pues les quise dejar como la compilación del tema de esta semana. Pero adicional a ello, chicos, bien importante, más que el módulo, necesito es que lean este punto 2 del decreto, que me lean estos artículos. Vuelvo y reitero, si necesitan algo saber de la obligación aduanera, aquí les dejé los artículos. Ay, necesito saber, por ejemplo, la agencia de aduanas, aquí están los artículos, la clasificación arancelaria. Entonces, de este modo, vuelvo y reitero la invitación para que realicen el estudio. Ya miramos los operadores económicos. Dentro de los operadores económicos, recuerden que pueden ser personas o pueden ser lugares, ¿sí? Las personas, entonces aquí traje algunas definiciones. Las agencias de aduana. Las agencias de aduana son un operador económico. Y las agencias de aduana, su reglamentación está en el artículo 34 al 55 del decreto 1165. ¿Y qué son las agencias de aduana? Son entonces personas jurídicas autorizadas por la DIAN, ¿para qué? Para ejercer el agenciamiento aduanero, la actividad auxiliar de la función pública aduanera de naturaleza mercantil y de servicio. Es decir, yo puedo utilizar una agencia de aduanas para que ella me realice todo el proceso de nacionalización o también de exportación de un bien.
Vamos a encontrar también los agentes de carga internacional. Aquí está el artículo 115. Es la persona jurídica autorizada para actuar en el modo de transporte marítimo y o aéreo cuyo objeto social incluye las siguientes actividades: coordinar y organizar los embarques, consolidar la carga de exportación, desconsolidar la carga de importación, emitir o recibir del exterior los documentos de transporte. Entonces miren que este realmente se va a encargar es del transporte. Agente aeroportuario, marítimo o terrestre, artículo 131, y es el que va a actuar por cuenta de un tercero, que en el caso es un transportador ¿qué? Internacional. Entonces miren que estos son transportadores, por así decirlo, esa va a ser su función. También podemos encontrar operadores de transporte multimodal. ¿Cómo así que multimodal? Pues se pueden utilizar de varios medios para poder realizar el traslado, por ejemplo, de mercancías. Regulación, artículo 450. Entonces, para movilizar las mercancías de procedencia extranjera con suspensión de tributos por el territorio aduanero, el amparo de un documento de transporte multimodal, se requiere que el operador de transporte se encuentre debidamente inscrito. Es que entonces venía la carga, no sé, por barco y luego tuvo que entrar acá a Colombia y realizar un transbordo, no sé, terrestre para ir a otro puerto. Entonces se están utilizando varias modalidades de ¿qué? De transporte. Y de hecho quise traer lo que nos dice el Código de Comercio en el artículo 987, y es que se entiende por operador de transporte multimodal a toda persona que por sí o por medio de otra que obre en su nombre celebre un contrato de transporte. Transporte, para que nos quede muy claro. Ahora, ya hablamos de los obligados, ya hablamos de los declarantes, ya sabemos que hay unos operadores de comercio exterior y que esos operadores pueden ser personas o que esos operadores pueden ser lugares. Pero también yo quiero centrar el estudio el día de hoy en los regímenes aduaneros. ¿Cuáles son esos regímenes que existen? Entonces vamos a mirar primero qué es. Y el régimen aduanero, chicos, no es más que el tratamiento regido por la legislación aduanera que le va a aplicar a quién, que aplica, perdón, el declarante a la mercancía que se encuentra bajo potestad aduanera, para cuyos efectos presenta un formulario de declaración ante la aduana o un formato que hace las veces de declaración aduanera. Y ustedes saben que allí la administración aduanera va a ser la DIAN, porque es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Vamos a encontrar entonces varios regímenes. Dentro del decreto 1165, pues ustedes no lo van a ver así, es que los regímenes son, no, porque él empieza a hablar y a regular cada elemento, pero yo acá les dejé régimen de importación, del artículo 140 al 288, régimen de exportación, del artículo 340 al 341, régimen de tránsito, entonces yo ya les dejé aquí donde podemos encontrar, y el régimen de depósitos, pero en la diapositiva lo quise hacer un poco más claro, y es que existen entonces 4: importación, exportación, depósito aduanero y tránsito aduanero. Antes de continuar, ¿qué dudas tienen? ¿He sido clara? Chicos, ¿cómo vamos hasta allí? Así sea por mensajito. ¿Sí me están escuchando? Bueno, perfecto. Entonces continúo. El régimen de importación, la regulación del artículo 140 al 288. Vamos a encontrar entonces que existen importaciones definitivas. Hay otro que se llama régimen suspensivo, transformación y ensamble, y unos regímenes especiales de importación. Por ejemplo, de importación definitiva, importaciones para el consumo, importación con franquicia, importación en cumplimiento de una garantía, reimportación en el mismo estado,
Esto de suspensivo, ¿por qué se llama así? Porque son temporales. Dice admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Puede que se importe un bien, pero ese bien luego va a ser exportado nuevamente. O para perfeccionamiento, cuando le voy a adicionar, no sé, de pronto un proceso y lo voy a exportar nuevamente. Eh, Régimen especial de importación, tráfico postal, envíos de entrega rápida, viajeros, menaje de casa, importación temporal de, por ejemplo, cuando voy a importar un vehículo, pero es para que transite, no sé, por 15 o 20 días que va a estar la persona extranjera en el territorio nacional. El régimen de importación, entonces en el artículo 172 vamos a encontrar todas las modalidades. Entonces los invito a que lean muy bien este artículo para que puedan conocer las modalidades que existen y me dice que según la modalidad la mercancía quedará libre o quedará en restringida disposición, salvo en la modalidad de viajeros. ¿Cuándo es una importación ordinaria? Entonces aquí está la regulación, artículo 173 al 192. Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional con el fin de permanecer en él de manera que indefinida, indefinida. Con franquicia es una importación que goza de exención total o parcial de tributos y con base en la cual la mercancía queda en disposición restringida, salvo lo dispuesto en la norma que consagra el beneficio. Y se va a realizar entonces es en virtud de que si existen tratados o convenios o leyes que permiten entonces que pueda ingresar ese bien sin el pago de tributos. Para perfeccionamiento, entonces me dice, está regulado en el artículo 196 al 197 y allí me indica que es la reimportación de mercancía exportada temporalmente. ¿Para qué? Para elaboración. Entonces el ejemplo que yo les indicaba ahorita, o una reparación o una transformación, va a causar tributos aduaneros, pero sobre el valor agregado, sobre el valor agregado. Por eso se llama por perfeccionamiento. Reimportación en el mismo estado, entonces se puede importar sin el pago de los tributos aduaneros toda la mercancía que sea exportada de forma temporal o definitiva y que se encuentre entonces en libre disposición siempre que no haya sufrido modificación. Mire que esto es lo esencial aquí, porque dice que es en el mismo estado, o sea que no ha sufrido modificación, porque si sufre modificación entonces ya la modalidad será ¿qué? Reimportación por perfeccionamiento. En cumplimiento de garantía, entonces podemos realizar importaciones sin el pago de tributos aduaneros de mercancías en cumplimiento de una garantía del fabricante o del proveedor y que se haya reparado en el exterior o que reemplace otra previamente exportada. Entonces, muchas veces yo puedo realizar una importación, pero resulta que ese bien salió, no sé, defectuoso. Entonces yo le tengo que decir a mi proveedor en el exterior que por favor me cumpla la garantía y quizás la garantía entonces será que esa persona en el exterior me realice entonces la entrega de un nuevo bien para reemplazar ese. Entonces miren que acá me está diciendo que es en cumplimiento de ¿qué? De una garantía del fabricante o del proveedor. Yo miro si de pronto tenemos aquí, me dicen que está muy claro, está bien. Importación temporal para reexportación en el mismo estado, entonces también es otra modalidad. La idea es que teniendo en cuenta estas diapositivas, pues las quise elaborar como que fuesen consecuentes y que sean fácil para que ustedes puedan realizar el estudio en el decreto, porque vuelvo y reitero, yo no les voy a decir vamos a leer todo el decreto hoy porque es demasiado largo, perdón, esta semana. Por eso entonces he dejado la compilación de los elementos que necesitamos para conocer muy bien el tema que estamos trabajando esta semana. Tenemos también, chicos, les voy a mostrar por aquí, tráfico postal y envíos urgentes. Entonces me dice que puede ser objeto de importación por esta modalidad. Los envíos de correspondencia, los envíos que lleguen al territorio aduanero por la red oficial de correos y los envíos urgentes, siempre que su valor FOB, y recuerde que esto ya lo habíamos trabajado, los Incoterms, no exceda de $2.000 y que requieran una ágil entrega en su destinatario. Por eso se llama envíos ¿qué?
urgentes. Entregas urgentes, entonces nos dice que la DIAN podrá autorizar sin trámite previo alguno la entrega directa al importador de determinadas mercancías que así lo requieran, bien sea porque ingresen como auxilio para damnificados o por su especial naturaleza o porque respondan para satisfacer una necesidad que sea apremiante. Los viajeros, entonces, está regulado en el artículo 266 al 287 y esta modalidad de importación entonces es solo aplicable para qué mercancías, para las que no se vayan a vender. Entonces, por eso nos dice que no constituyan expedición comercial y que sean introducidas por los viajeros. Pero hay restricciones porque nos dice que no se considera expedición comercial 10 unidades de la misma clase, es decir, que si un viajero ingresa al país y trae más de 10 unidades de la misma clase, entonces allí la DIAN le podrá incluso decomisar esos bienes porque tendría que haber realizado una declaración de importación. Entonces ese es un régimen. Tenemos otro que es el de exportación. La exportación la vamos a encontrar regulada en el artículo 340 al 431 y también vamos a encontrar exportaciones definitivas, exportaciones temporales y los regímenes especiales. Entonces vamos a analizar alguna de ellas porque así como está la importación, entonces también vamos a encontrar, por ejemplo, viajeros en el tema de exportación. Las modalidades de exportación también les digo que mucha atención con ello, artículo 343 y me devuelvo el de importación, la modalidad está en el 172 para que me estudien muy bien esos temas, cuáles son esa clasificación en este régimen, las modalidades, perdón. Entonces vamos a encontrar exportación definitiva, exportación temporal, reexportación, reembarque, exportación de menajes. Esto de menajes es cuando, por ejemplo, me voy a pasar y todas las cosas que tengo en la casa, los enseres, lo que llamamos enseres, pues para efectos aduaneros se le llama menajes. Exportación temporal para perfeccionamiento está en el artículo 366 al 373 y allí nos dice que esta modalidad va a regular entonces es la salida pero temporal de las mercancías del territorio aduanero nacional para ser sometidas a una transformación. ¿Dónde? En el exterior o en una zona franca. Y luego van a ser reimportadas dentro del plazo señalado en la declaración. Entonces, por ejemplo, yo voy a fabricar un producto X en Colombia, pero resulta que luego lo voy a llevar a una zona franca. Recuerden entonces que para efectos aduaneros la zona franca no es territorio nacional, sino que es territorio extranjero. Por el solo hecho de entrar a la zona franca, entonces yo ya estoy allí realizando una exportación, ¿sí? Pero esa exportación va a ser temporal, porque en la zona franca, a ver, voy a inventar que yo fabrico camisas. Entonces la empresa Paula Sass está ubicada en Medellín y fabrica camisas, pero resulta que le tienen que adicionar, no sé, un estampado, qué sé yo, cualquier otro proceso posterior. Y la persona que me va a realizar esa adición en el proceso está en una zona franca. Y voy a decir que está en la zona franca XY, que está en Río Negro, y yo estoy en Medellín. Entonces, cuando la mercancía entra a zona franca, ¿eso es una qué? Una exportación. ¿Y va a ser temporal? Sí, porque es que allá me van a realizar un proceso de perfeccionamiento. Y luego, de la zona franca de Río Negro, vuelven nuevamente las camisas Paula Sass, que está en Medellín, y yo allí ya las voy a comercializar. Entonces, fíjense que esto es una exportación temporal. ¿Para qué? Para perfeccionamiento. También está la modalidad de exportación temporal para reimportación en el mismo estado, la reexportación. Nos dice que es la modalidad de exportación que regula la salida definitiva del territorio aduanero de mercancías que estuvieron sometidas a una modalidad de importación temporal. También está el reembarque, también al igual que la importación, está la exportación de tráfico postal o de envíos urgentes, pero miren que aquí me cambia el monto porque aquí me dice que no exceda ¿qué? 5.000, mientras que para la importación era de 2.000. Entonces allí hay como unos cambios, ¿sí? También se puede dar la exportación de muestras sin valor comercial, entonces para efectos de este régimen de exportación se va a considerar que una muestra sin valor
son aquellas mercancías que se van a declarar así. Por ejemplo, entonces yo voy a exportar camisas y ese proveedor me va a comprar, no sé, 1.000 unidades, pero yo le voy a enviar como muestra sin valor comercial, aparte de esas 1.000, le voy a enviar unas 10 camisas, entonces esas se van como muestras sin valor ¿qué? Comercial, pero yo lo debo de declarar como 1.000 camisas, pagando los impuestos a que haya lugar, y si no hay, no hay, y las que son de muestras sin valor comercial, pues tendrá que considerarse así en la declaración para que no vayan a tener inconvenientes. También se da la exportación de los viajeros, ¿sí? No de los viajeros, pues, sino de los objetos que ellos pueden traer, bienes. Serán objeto de esta modalidad de exportación las mercancías nacionales o nacionalizadas que lleven consigo los viajeros que salen del país y que luego deseen reimportarlas a su regreso en el mismo estado sin el pago de tributos. Hay otros programas especiales de exportación y se llaman PES, Programa Especial de Exportación, y eso es una operación mediante la cual entonces, pero en virtud de un acuerdo comercial, un residente en el exterior puede comprar materias primas, puede comprar insumos, bienes intermedios, materiales de empaque o envases que sean de carácter nacional a un productor entonces residente en Colombia, disponiendo su entrega a otro productor también residente en el territorio aduanero nacional, quien se va a obligar entonces a elaborar y a exportar los bienes manufacturados. La exportación de café también está regulada, está en el artículo 414 al 429, la exportación también del petróleo, los combustibles derivados, también entonces están regulados en el artículo 430 al 431. Entonces miren que allí hemos visto el régimen de importación, el de exportación y también tenemos otro régimen que es el de tránsito. Y en el de tránsito vamos a encontrar estas modalidades: tránsito aduanero, cabotaje, transbordo, y vamos a encontrar el tráfico fronterizo y transporte entre ciudades fronterizas. Cuando hablamos de régimen de tránsito aduanero, es la modalidad que permite el transporte ¿qué? Terrestre de mercancías. Cuando hablamos del transporte multimodal es porque se van a utilizar varias modalidades para realizar ese transporte. Y miren la diferencia, este régimen de tránsito aduanero es terrestre, por eso lo resalté, mientras que el cabotaje es una modalidad del régimen de tránsito, pero va a regular únicamente es el transporte de las mercancías que se realicen por agua o por aire. Entonces, transporte por agua o por aire, ¿cómo se llama? Cabotaje. Recuerden que esta es una modalidad entonces del régimen de tránsito, mientras que este tránsito aduanero permite únicamente el transporte terrestre. Y también tenemos otra modalidad que es el transbordo, y esta modalidad entonces va a regular ¿qué? El traslado de mercancías del medio de transporte utilizado para la llegada al territorio nacional a otro que efectúa la salida a país extranjero dentro de una misma aduana y bajo su control sin que se causen tributos aduaneros. Entonces, no se voy a trasladarlo de un buque a otro, eso es un transbordo. Y el tráfico fronterizo y transporte entre las ciudades fronterizas, entonces se va a considerar como tráfico fronterizo el realizado por las comunidades indígenas, las demás personas residentes, de quienes municipios colindantes con los límites de la República de Colombia, hacia adentro y hacia afuera del territorio aduanero nacional. Entonces allí ya hemos visto régimen de exportación, régimen de importación y el régimen de tránsito. Nos falta otro régimen y es el régimen de depósito. Y yo quiero que entiendan que este régimen de depósito es aquel en el cual las mercancías que ingresan al territorio nacional son almacenadas por un periodo determinado, por eso se llama de depósito. Entonces son almacenadas por un periodo determinado, pero bajo el control ¿de quién? De la aduana, en un lugar habilitado para esta finalidad. ¿Cuál finalidad? Almacenar esos bienes por un periodo determinado, temporal, siempre que no haya sido sometido a otro régimen aduanero.
Entonces, dentro de esos depósitos vamos a encontrar unos depósitos habilitados, artículo 82 del decreto 1165, y esos depósitos habilitados me dice que son ¿qué? Lugares autorizados por la autoridad aduanera para el almacenamiento de las mercancías bajo control aduanero. Y me dice que los depósitos habilitados pueden ser públicos o pueden ser privados. Dentro de los depósitos privados se encuentran también los depósitos privados para transformación o ensamble, depósitos privados para procesamiento, ¿sí? Y los depósitos públicos pues son aquellos lugares habilitados, pero ¿por quién? Por la DIAN para el almacenamiento de mercancías bajo control aduanero. Mientras que los privados entonces son personas que deben de tener la habilitación para ello. Recuerden entonces que inicialmente les dije que dentro de los operadores económicos, los operadores de comercio exterior, vamos a encontrar unos que pueden ser personas y otros que pueden ser lugares, ¿sí? Entonces estarían esos que son lugares. Entonces la idea voy a dejar aquí de compartir. La idea, chicos, es que ustedes esta semana puedan realizar el estudio de todos estos diferentes regímenes. Si bien durante estas semanas vamos a estar siempre con nuestro marco regulatorio, que es el decreto 1165, pero lo vamos a ir estudiando de acuerdo a los temas que están distribuidos durante estas semanas. Entonces, la idea es que puedan realizar el análisis de esta información. Ustedes ya saben que a través del chat o a través del foro de consultas, pues yo voy a estar muy atenta para poder apoyarlos y responder a las inquietudes que se les vaya generando. No sé de pronto qué dudas tienen al respecto de lo que les acabo de indicar, pues es una ilustración de pronto un poco rápida, pero considero que los puede orientar un poquito más y dar mayor luz para que puedan realizar un estudio más profundo durante el resto de estos días. Ahora sí pueden habilitar los micrófonos, levantar la mano, escribir. Los escucho o me escriben. En el examen de esta semana aparecen preguntas de este decreto. Claro, es que fíjense que en el examen yo no me puedo salir de lo que no les he indicado. Entonces, en el examen puede contener elementos que yo acabo de explicar, por eso es importante que ustedes siempre, si no pueden entrar a un encuentro, que vean la grabación, porque muchas veces yo puedo expresar algo en el encuentro que quizás no está en el recurso y yo no me voy a salir de estos elementos, ¿sí? Entonces, realmente es todo lo que está allí en recursos de aprendizaje, pero por supuesto aparecen preguntas del decreto porque ese es nuestro marco, esa es la norma, entonces realmente allí es donde voy a realizar la base de datos de las preguntas. Bueno, Vanessa me dice que todo muy claro, perfecto. Entonces, si no tenemos dudas, yo me despido y estaré atenta entonces para resolver cualquier inquietud que se les genere durante estos días. Les deseo entonces una feliz noche.